Diálogo, señor parlamentario, muy buenos días, bienvenido para Radio Soberana, para un comprendido. Estamos bien con el tema del audio, de la imagen. Por favor, me confirma. Muy buenos días. Muy buenos días, siempre es un gusto poder comunicarme con ustedes. Yo les escucho perfectamente, no sé ustedes. Abogado, buenos días. La primera interrogante, un poco para orientar a la comunidad. ¿Cuál es la actividad que hacen los parlamentarios andinos? ¿Cuál es la función misma de los parlamentarios andinos? Porque, bueno, cada que vamos a elecciones elegimos y van como quien dice por combo, porque toca votar para asambleístas y ahí también se va rayando para parlamentarios. Pero ¿cuál mismo es la función de los parlamentarios andinos? ¿En qué le beneficia a la patria el tema de los parlamentarios? Una breve síntesis, abogado Hernández. Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes y muchas gracias por la pregunta que ayuda a orientar a la ciudadanía. El Parlamento Andino es el órgano deliberativo del Sistema Andino de Integración. Usted sabe que inicialmente esto fue conocido como la Comunidad Andina. En esa Comunidad Andina, en inicio, participaba Chile y también Venezuela, ¿sí? Es decir, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Luego han salido de la Comunidad Andina tanto Chile como Venezuela, ¿no? Salieron de lo que se conocía en un primer momento como el Pacto Andino, ustedes recordarán. ¿Sí? Sin embargo, en el Parlamento Andino participa Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y también participa Chile. No es parte pleno de la Comunidad Andina, pero sí participa en el Parlamento Andino. Este es el órgano deliberativo de la Comunidad Andina. Tiene, a su vez, como responsabilidad el tema de homogenizar normas entre nuestros países, de igual manera plantear soluciones regionales a cada uno de nuestros países y también lleva adelante los procesos de fiscalización de los órganos de la Comunidad Andina, como por ejemplo lo que tiene que ver con la Secretaría Ejecutiva de la Comunidad Andina de Naciones. En estos últimos meses, básicamente, me quisiera enfocar en tres aspectos para poder exponer a la ciudadanía. El uno es los lineamientos para una política integral de seguridad. Es decir, nosotros hemos construido, y eso estuvo bajo mi responsabilidad, a mí me ha encargado el Parlamento de poder sistematizar todos los documentos que se han producido en materia de seguridad. Al mismo tiempo, en estos meses hemos podido recoger el criterio de expertos de todos los países del área andina y con eso construir un documento que se llama Lineamientos para una política de seguridad integral. ¿Qué es lo que permite eso? Tiene elementos para poder establecer un plan regional de seguridad. Muchos de los problemas que aquí tenemos, lo que tiene que ver con la delincuencia organizada, con el crimen transnacional, el narcotráfico, la minería ilegal, no solo se presentan en el Ecuador, es más, están conectados entre estos grupos criminales en toda la región. Por lo tanto, es fundamental que no solo tengamos respuestas a nivel de lo que es cada uno de los países, sino que podamos tener también un enfoque regional. Estos son 35 políticas desarrolladas que nosotros le planteamos y entregamos ya hace varios meses. Yo entregaré en esta semana también al gobierno nacional para que de ahí pueda extraerse también elementos que puedan ayudar a tener un verdadero plan de seguridad. Ya lo del Plan Fénix a estas alturas, con hechos como los que ustedes acaban de comentar, que cada día se repiten en el país, ya no solo en determinadas provincias, sino estos son hechos que se repiten en el país. ¿Sí? Ya nadie nos creemos de que existe un Plan Fénix, pues en esos lineamientos de una política integral de seguridad se va a encontrar elementos para poder trabajar en un plan andino de seguridad regional y al mismo tiempo en un planes locales. Es, por ejemplo, uno de los temas que hemos venido impulsando. Otro de los temas, le menciono rápidamente, es la Red Andina de Universidades. También esta es una iniciativa en la que en este momento ya participan más de 50 universidades. Lo que busca es permitir la movilidad de los estudiantes, como sucede en otros lados, como sucede en Europa. Es decir, que los estudiantes puedan algún momento de su vida educativa poder
realizarla en otra universidad del área andina. Para eso, obviamente, hay que previamente acreditar a las universidades para garantizar la calidad de las universidades, y al mismo tiempo se está impulsando una revista académica en la que tanto estudiantes como profesores puedan también publicar sus investigaciones, sus trabajos, como parte de la red andina de universidades. Este muy bien, abogado. Es un elemento en el que estamos enfocados. Y solo le digo el tercero, la red andina de autoridades territoriales, que permita coordinar autoridades municipales, por ejemplo, alcaldías del mismo nivel, y de esa manera encontrar soluciones conjuntas para los problemas que tenemos en el área andina a nivel de los gobiernos locales. Ahí le he dicho muy rápidamente 3 de las cosas que se vienen haciendo en el Parlamento andino. Muy bien, comprendido las acciones que realizan desde el Parlamento andino. Dentro del tema de la política nacional, abogado Hernández, este fin de semana se llevó la Convención de Revolución Ciudadana, en el que se dio a conocer ya los precandidatos, tanto el binomio presidencial, los candidatos que participarán en cada una de las provincias como asambleístas, pero lo que se conoce es de que no hay mucha conformidad en cuanto al anuncio, sobre todo quién acompañará a Luisa González, que es Diego Borja, un detractor, un crítico en su momento del gobierno del expresidente Rafael Correa. ¿Eso ha enojado, quizá ha molestado a ciertas personas que venían acompañando en los procesos políticos de Revolución Ciudadana? ¿O qué es lo que ustedes han podido dilucidar desde la interna? ¿Qué es lo que pasa? Mire, efectivamente nosotros hemos cumplido con un primer paso que está planteado en la ley, que es esto que se conoce como las primarias. Esto no significa que ya los procesos de alianza se hayan cerrado. Es más, nosotros seguimos buscando y ojalá podamos tener la mayor alianza posible entre las organizaciones precisamente que constituyen el progresismo, que constituyen la izquierda, la centroizquierda. Esperamos nosotros que podamos tener la mayor alianza posible. Ahora, lo que hemos planteado son nuestros precandidatos, si es que se trataría de una gran alianza, nuestros candidatos serían Luisa González y Diego Borja, ¿no? Pero esto obviamente tiene que ser discutido. Mire, ¿qué es lo que nosotros señalamos? Que en este momento los grandes problemas del país son los que nos deben preocupar. Los otros temas, lo que pasó, sí, ya lo ha dicho incluso el expresidente Correa, nosotros no compartimos ni el punto de vista, ni tampoco las razones por las que en su momento Diego Borja se alejó de nuestro movimiento. Pero, en cambio, ahora creemos que él es un economista, que es una persona preparada, que aunque haya sido crítico nuestro, sin embargo, en este momento puede aportar para resolver los problemas del país, precisamente porque estamos convencidos de que hay que superar esto del correísmo y el anticorreísmo, hay que superar estas falsas divisiones de los ecuatorianos, y hay que establecer y hay que ver quiénes tengan la mayor posibilidad de aportar en un momento tan crítico como el que vivimos en el país. Abogado, hay una situación realmente desesperante abogado, en el país, y frente a eso una persona como Diego Borja puede aportar, ayudar a tener soluciones, sobre todo en el plano de la economía. Abogado Hernández, yo le entiendo de que Diego Borja no está seguro todavía como candidato vicepresidenciable, porque si viene una alianza, usted va para allá y véngase la alianza. Y le sumo a este interrogante lo siguiente: usted fue 11 años miembro de Pachacuti. Luisa González anhela, por lo que expresa, hacer una alianza con la CONAIE y con Leonidas Issa. Y si usted fue miembro de Pachacuti, ¿por qué no sirve de interlocutor entre... Usted fue incluso fundador de Pachacuti. ¿Por qué no es el interlocutor entre estos dos sectores para lograr esa alianza? Mire, hay personas en este momento que han venido llevando esos diálogos, ¿sí? Que son las personas que en este momento tienen la máxima responsabilidad en nuestro movimiento, como es Luisa González, como es el propio Andrés Arauz. Han venido desarrollando estos procesos de diálogo que yo aspiro que puedan consolidarse. Sí, efectivamente, como usted ha señalado, yo inicié incluso mi vida política en el movimiento Pachacuti cuando se fundó en los años 95, cuando representaba una perspectiva del progresismo y la izquierda. Sí, luego ya en el 2003 algunas cosas cambiaron. Sin embargo, y le digo, algunas cosas cambiaron, y en el gobierno anterior, hay que decirlo con claridad, Pachacuti sirvió, fue
la base con la que el gobierno de Guillermo Lasso prácticamente operó y actuó en la Asamblea Nacional. Hoy hay una nueva dirigencia, se vienen llevando diálogos, esperemos que efectivamente esos diálogos se puedan concretar. Y mientras esos diálogos avanzan, y yo aspiro, le digo, que podamos llegar a concreciones. Si eso sucede, todo puede revisarse, ¿no? Yo soy parte de la lista del Parlamento Andino, estoy en segundo lugar en la lista del Parlamento Andino. La lista tenía que ser encabezada por una mujer, así dispone la ley, puesto que nuestra lista de asambleístas va a ser encabezada por un hombre. Pero eso puede discutirse. Si mañana se requiere una lista de unidad y nos plantean y nos dicen, no, ya no tienes que ir al Parlamento Andino, bueno, habrá que entender. De igual forma lo ha señalado Luisa González, de igual forma lo tiene claro Diego Borja, y todos y cada uno de quienes conformamos estos espacios nacionales. Ojalá que esto pueda concretarse. Yo le vuelvo a decir, los problemas del país, el tema de la inseguridad, el tema de la economía, el tema del desempleo, lo que sucede en los hospitales, lo que sucede en las escuelas, ¿sí? Son temas urgentes, urgentes. Esos son los verdaderos problemas que tiene el país. Y para eso hay que buscar, ojalá, la mayor alianza posible. Si esa alianza no se da en primera vuelta, aún así tiene sentido, porque puede permitirnos discutir una propuesta programática, es decir, qué le proponemos al país desde el progresismo, puede permitirnos llevar una campaña en la que no haya agresión de parte que no haya agresión, que busquemos que sea una campaña sin agresión y que sea una campaña en la que se debata, en la que se ponga en cuestión los principales problemas del país. No podemos seguir pensando o eligiendo a quien hace millones de figuras de cartón, pero esas figuras de cartón no tienen corazón y por lo tanto no son capaces de mirar realmente lo que vive en el país. No podemos los ecuatorianos seguir eligiendo con base a quienes hacen más muñecos de cartón o a quien hace mejores propagandas, sino a quienes tienen la mayor capacidad para poder enfrentar y resolver. Abogado Hernández, al momento de hablar de los muñecos de cartón está refiriéndose al actual presidente de la República, ¿no? Y el Plan Fénix de la misma forma. Pero él ha manifestado, ¿y qué criterio tiene usted? Dice que el proyecto actual, que empezó hace 20 años, y explica que el proyecto político se gestó bajo la inspiración y la perspectiva de un hijo que observaba a sus padres servir al país. Noboa subraya que su movimiento se fundamenta en un profundo sentimiento de justicia, el cual es la razón principal de su existencia. ¿No es lo que requiere eso el Ecuador? ¿No es lo que requiere eso el país? Bueno, ya hemos tenido varios meses precisamente del gobierno del presidente Noboa. El presidente Noboa ya no es solo candidato, sí está de candidato, nunca ha dejado de estar de candidato, pero no solo es candidato, es el presidente de la República. Y en estos meses el presidente de la República se ha olvidado que precisamente gobernar en este momento es unir al Ecuador. ¿Sí? Se ha olvidado por completo de eso. Nuevamente ha vuelto al ataque a los correístas, nuevamente ha vuelto a este enfrentamiento estéril que en cada intervención provoca. Mientras tanto, ahí están las cifras de lo que sucede en el Ecuador. Ahí están las cifras. ¿Han bajado las muertes violentas? Sí, han bajado en algo las muertes violentas. Pero sin embargo, vamos a seguir siendo el país con mayores muertes violentas en la región andina. Vamos a llegar... Sí, el año anterior cerramos con 45 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Ahora estaremos entre los 37, 38 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Esto nos convierte en el país más violento de la región. Ya que hablamos ahora de la comunidad andina, Colombia terminó con 25 muertes violentas por cada 100.000 habitantes del año anterior. En Perú, Bolivia, Chile, me parece que estaban en torno a las 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Abogado Hernández. En cambio, en el Ecuador, esto no se ha solucionado. Han subido los secuestros, han subido las extorsiones. No se ha podido dar cara al problema de seguridad. Es uno solo de los problemas que no se ha buscado resolver. Usted tiene mucha más experiencia que nosotros que estamos aquí en el panel informativo de Soberana en el tema político, porque usted además de abogado es político, activo desde que inició Pachacuti en el año 95 y luego en Alianza País y ahora en la Revolución Ciudadana. Pero yo le voy a tomar las palabras de Rafael Correa, que dijo en México, cuando le preguntaban sobre la inseguridad de México de Manuel López Obrador, y él decía, en un año no se puede cambiar la historia.
Y ahora ustedes, que no tienen ni un año, Daniel Noboa, lo cuestionan. Es decir, cuando les conviene cuestiona y cuando les conviene aplauden. En México el líder de la Revolución Ciudadana decía que en un año no se puede cambiar la historia de la inseguridad. En Ecuador ya debía haber cambiado en los meses que lleva Noboa. No defiendo ni ataco a nadie, pero simplemente tomo las referencias. ¿Qué opina usted? Mire, sería, y yo lo he dicho varias veces, sería inadecuado pensar o decir que se resuelvan todos los problemas que tiene el Ecuador. Aquí hay problemas muy profundos, muy profundos. Mirar lo que pasa en nuestros barrios, mirar lo que pasa en barrios de la ciudad de Guayaquil o de las grandes ciudades, ver cómo poco a poco las mafias, los grupos de delincuencia organizada han ido copando estos territorios, han ido básicamente convirtiéndose en la única alternativa que tienen niños y jóvenes. Sí, eso no solo que preocupa, eso ya nos destroza ver lo que sucede como sociedad. Y esos son temas muy profundos que no se pueden resolver en un año. Pero al mismo tiempo, lo que uno puede ver es que en el gobierno actual no hay un horizonte, no hay no hay una línea clara que nos permita decir, sí, aquí se están sentando las bases para poder solucionar los problemas. Mire, hablemos ya de seguridad, ya que estamos en este tema, hablemos de seguridad. ¿Qué es lo que nos ha dicho frente a eso? El Plan Fénix, ¿sí? Y nos ha dicho que no podemos conocer el Plan Fénix, porque si se conoce el Plan Fénix, entonces los grupos delincuenciales van a saber. Bueno, digamos que no se puede conocer en detalle los ejes del Plan Fénix, pero ¿cómo no vamos a saber alguno de estos ejes del Plan Fénix? ¿Cómo no vamos a conocer los ecuatorianos para poder saber que efectivamente se está desarrollando una lucha contra la delincuencia? Sí, el eje preventivo. El eje preventivo, ¿qué significa eso? El eje preventivo significa que el Estado central coordina con los gobiernos provinciales, coordina con los gobiernos municipales para tener lugares seguros, para, por ejemplo, tener lo que se llaman puntos seguros y que en eso pueda ayudar a reactivar, incluso son focos que permiten ayudar a reactivar la economía, ¿sí? ¿Qué hay respecto del eje preventivo? ¿Sí? De este eje que se puede hacer coordinando con gobiernos autónomos para poder llegar de mejor manera a las comunidades educativas. ¿Qué conocemos del eje preventivo? ¿Se hace algo? ¿Cuál es el nivel de inversión? ¿Cuál es el nivel de ejecución presupuestaria que se ha tenido respecto de este tema? ¿Cuál es la dotación que efectivamente se les ha dado a los policías? ¿Cuánto se ha avanzado en el eje de inteligencia, en el eje de investigación? Fíjese que a este gobierno se le han fugado peligrosos delincuentes que hasta el día de hoy no pueden ser encontrados. ¿Qué nos está diciendo eso? Que falta el eje de inteligencia. Y en este momento, en el siglo XXI, decía un general, precisamente el rector de la Universidad Nueva Granada de Colombia, él decía que en este momento el 90% del éxito de las operaciones contra los grupos delincuenciales tiene que ver con inteligencia. Claro, y Ecuador... El 8% con elementos contingentes. Sí, con abogado elementos Hernández, pero también usted siendo... Y el 2% con elementos contingentes. Entonces, lo que uno ve es que no hay norte. Y de igual forma en la economía. Ahora, pero usted siendo parlamentario andino... No hay un plan propio. Ahora, siendo usted parlamentario andino, usted también tiene clara la película que el tema de la delincuencia organizada y el narcotráfico que pasa por Ecuador como punto de partida hacia diferentes partes del mundo nacen de los productores vecinos, que son Perú y Colombia, los principales productores. Entonces, desde el Parlamento andino también es un tema que hay que analizarlo. Los principales productores de cocaína y droga están en Colombia y Perú. ¿Y por dónde envían la droga? Por Ecuador. Y ahí es donde, que no surgió ayer este problema es un problema social que hay que analizarlo a fondo y que se ha arraigado en los últimos años en Ecuador, pero justamente por el tema de nuestros países vecinos. Entonces es un tema bastante complicado y claro, el análisis es muy amplio y de seguro ustedes sí los habrán topado en el Parlamento andino este tema. Por supuesto, y por eso le decimos que hay que tener propuestas regionales. Y le digo, propuestas regionales incluso para poder defenderse y plantear con claridad aspectos en los foros internacionales. No se trata, y este es otro de los aspectos en el que el gobierno demuestra que no tiene una política propia. No se trata de ir y subordinarse a lo que digan los Estados Unidos y ser un eco de lo que digan los Estados Unidos, porque en el tema de drogas que usted señala, por ejemplo, hay que construir una política regional. Es cierto, los países
que fundamentalmente producen, ¿sí? Son Colombia, son Perú. Ya en el Ecuador se procesa. El Ecuador se ha convertido en el país, en el país que más droga exporta, sobre todo a los puertos europeos. Esto es la realidad. Pero hay que tener políticas regionales. Con mayor razón hay que tener políticas regionales entre los países de la Comunidad Andina. ¿Cuánto se ha avanzado en eso? Nada o casi nada. Y de igual forma, hay que tener una política regional frente a los países consumidores, porque también la realidad es que ¿por qué cada día este fenómeno crece? Porque los mercados, ¿no es cierto?, sobre todo europeos, ¿sí?, también norteamericanos, pero sobre todo europeos, para hablar de nuestra región, cada día se acrecientan, y entonces si no hay también una política de control en los países europeos, por ejemplo, respecto del consumo, ¿sí?, va a seguir existiendo incentivos para la exportación de droga. Entonces, bien, hay necesidad de tener una política regional. Entonces, no se pide que el presidente solucione todos los problemas, pero que puede dar muestras de que efectivamente tiene el conocimiento, la capacidad, la voluntad para ir enfrentando esos problemas. Y eso no se demuestra. Al igual es el tema económico, que es aún más grave. Estamos concentrados hablando a veces de la seguridad y no vemos la magnitud del desastre económico que pasa en nuestras economías. Esto es realmente complejo. Y se siente cuando a las familias ecuatorianas les preguntan cuál es el principal problema que usted ve que tiene el país, la gente inmediatamente dice la inseguridad, porque efectivamente vivimos en un estado de zozobra, de incertidumbre. A mí me tocó coger taxi ayer, horas de la noche en la ciudad de Quito, y a pesar de que no existen esos niveles de violencia, sin embargo, le digo, esos minutos que me tocó esperar el taxi parecieron eternos, ¿sí? Parecían eternos. Entonces, hay una situación de incertidumbre. A las familias les preguntan cuál es el principal problema del país, decimos la inseguridad. Pero cuando nos preguntan cuál es el principal problema de su familia que tiene usted y su familia, ya la situación cambia. ¿Por qué? Porque viene a ser los temas económicos, porque tiene que ver con la falta de empleo, la falta de oportunidades económicas, la falta de un ambiente económico que permita que estos pequeños negocios, por ejemplo, puedan funcionar. La situación en el plano económico es muy grave y el gobierno ha demostrado que no tiene ningún plan, que sigue lo que dice el Fondo Monetario Internacional, y ya la experiencia nos demuestra que cuando los países se subordinan al Fondo Monetario Internacional, generalmente la situación a la que llegan es peor que los males. Muy bien, abogado Hernández. Queremos agradecerle. Hay muchos temas, ¿no? El tema del libre acceso a la universidad, el tema de la disminución presupuestaria a la educación superior y demás otras situaciones que por cuestión de tiempo ya no podemos seguir topando, pero sería importante para una próxima ocasión poder conversar estos temas muy puntuales y fundamentales para el desarrollo de la economía y socialmente al Ecuador, ¿no? Una excelente mañana para usted. Buen día. Lo mismo para ustedes. Siempre un gusto y ya sabes, siempre a las órdenes para conversar. Muchas gracias. Un buen día para el abogado Virgilio Hernández, que nos acompañó esta mañana. Es parlamentario andino. Es parte de la Revolución Ciudadana. Y bueno, hay muchos temas que nos quedan por dialogar, ¿no? Y la problemática es grande, ¿no? O sea, como usted lo decía, no se puede solucionar de la noche a la mañana, pero sí hay que tener también un plan en el que vaya ejecutándose, en el que vaya desarrollándose. La problemática en el tema del acceso a la educación superior es grave. Claro. Ya varios gobiernos nos vienen ofreciendo de libre acceso a la universidad, pero si no se construye una sola aula, ¿cómo podemos seguir hablando del tema del libre acceso a la universidad? Claro. Mire, y hablando de inseguridad, 4 sujetos